Hola, somos Rogelio y Laura de Hablemos de Libros Podcast. Aquí descubrimos juntos las lecciones de los mejores libros de negocios y desarrollo personal. Prepárate para inspirarte y crecer con cada episodio. Bienvenida. Hoy nos sumergimos en las ideas de un libro que realmente sacudió el pensamiento estratégico de muchas empresas. La Estrategia del Océano Azul. Es de W. Chan Kim y René Mauborgne. Vamos a explorar los conceptos clave que proponen. Nuestra misión aquí, en este análisis, es entender cómo salir de esa competencia feroz, ¿no? De esa lucha constante en mercados ya muy llenos, lo que ellos llaman océanos rojos, para, en cambio, crear espacios de mercado totalmente nuevos, sin competencia directa, los famosos océanos azules. Exacto. Y fíjate, no es una teoría académica así súper abstracta. Los autores capturan un sentimiento muy real entre directivos. Esa frase de «socorro, mi océano se está volviendo rojo» es algo que resuena. Claro. Márgenes que se achican, rivales por todos lados, la presión constante por ganar, no sé, una décima de cuota de mercado. Suena agotador, la verdad, y muy familiar para muchísimos negocios. Entonces, a ver, ¿cómo se supone que escapamos de esa batalla sangrienta? ¿De ese océano rojo simplemente compitiendo más duro? ¿Siendo más agresivos? Ahí está, justo ahí el primer gran cambio de perspectiva que proponen. El libro argumenta que competir más duro dentro de las reglas que ya existen es muchas veces una trampa. ¿Una trampa? Sí. Los océanos rojos son, digamos, todas las industrias que conocemos hoy. El espacio de mercado conocido. Ahí las reglas están definidas y las empresas pues luchan por una porción de la demanda que ya existe. Y claro, conforme se llena más, la competencia tiñe el agua de rojo. Es una metáfora fuerte, ¿no? Sí, muy visual. Entendido. ¿Y los azules? ¿Qué onda con los azules? Los océanos azules representan las industrias que aún no existen. Son esos espacios de mercado desconocidos, vírgenes de competencia. La clave aquí no es pelear por la demanda actual, sino algo mucho más radical: crear nueva demanda. ¿Crear nueva demanda? ¡Wow! Piensa en industrias como, no sé, la automotriz o la aviación cuando empezaron, o la consultoría de gestión. Fueron océanos azules radicales en su momento. La idea de fondo es que la creación de mercados nuevos es una constante histórica, no una excepción rara. Quedarse solo peleando en el océano rojo es, de alguna forma, negar esa capacidad de crear. Crear nueva demanda en lugar de pelear por la existente. Eso suena como el santo grial del negocio. Pero a ver, ¿cómo se logra eso? ¿Es cosa de tener una tecnología súper disruptiva? ¿O de ser el primero en lanzar algo al mercado? No necesariamente, y eso es interesante. El concepto central que ellos proponen es la innovación en valor. Y esto es crucial. No es solo innovación por innovación, ¿sabes? Ni tampoco es solo tecnología punta. La innovación en valor ocurre cuando una compañía logra alinear la innovación con la utilidad real para el comprador, con un precio que sea estratégico y al mismo tiempo con una estructura de costos eficiente. Espera. Alinear todo eso. Suena complicado. Normalmente pensamos que o das más valor y pues cobras más caro, eso es diferenciación, o das un valor aceptable a un costo muy bajo, liderazgo en costos. ¿Estás diciendo que aquí buscan las dos cosas? A la vez, precisamente. Exacto. El objetivo ya no es simplemente vencer a la competencia, sino hacerla irrelevante. ¿Irrelevante? Sí, al ofrecer un salto cualitativo, un gran brinco en valor tanto para los compradores como para la propia empresa. Y esto último es clave, reduciendo costos simultáneamente. Por eso digo que es un enfoque sistémico, no solo mejorar, no sé, el marketing o la producción por separado. Hacer irrelevante a la competencia en lugar de vencerla. Es un cambio de mentalidad muy potente. Pero suena desafiante, ¿eh? ¿Cómo se aterriza esto? Mencionaste que había herramientas. Sí, claro. No es solo filosofía. Proponen herramientas muy prácticas. Una que es fundamental es el esquema de las 4 acciones. Básicamente, te obliga a cuestionar la lógica estratégica de tu industria haciéndote 4 preguntas clave. A ver, ¿cuáles son esas preguntas? Mira, son estas. 1. ¿Qué factores que la industria da por sentados, que siempre se han hecho así, se deben eliminar por completo? 2. ¿Qué factores se deben reducir muy por debajo del estándar de la industria? Ajá. Eliminar y reducir. Exacto.
Luego, 3. ¿Qué factores se deben incrementar muy por encima del estándar actual? Y 4, quizá la más interesante. ¿Qué factores que la industria nunca ha ofrecido se deben crear? Interesante. Me llama la atención lo de eliminar y reducir, porque normalmente las empresas piensan en qué más añadir, qué más ofrecer, no en quitar cosas que todos hacen. Justo ahí está gran parte del truco para reducir costos. Y al crear e incrementar factores nuevos o que estaban descuidados, es donde generas la diferenciación y el nuevo valor. Mira, veamos un ejemplo clásico que usan mucho, el Cirque du Soleil. Ah, claro, el Cirque du Soleil. Todos lo conocemos. ¿Cómo aplicaron esto ellos? Porque el circo tradicional estaba como en declive, ¿no? Ya no era lo mismo. Sí, totalmente. Competía por un público familiar que era cada vez menor, y además tenía costos altísimos por los animales, las grandes estrellas de circo, las concesiones, todo eso. El Cirque du Soleil rediseñó por completo la experiencia del circo. ¿Qué hicieron? Pues aplicaron las 4 acciones. Eliminaron los espectáculos con animales. Eso de entrada redujo costos y también polémicas, ¿verdad? Eliminaron a las estrellas de circo de renombre, que eran carísimas, y quitaron eso de tener 3 pistas funcionando al mismo tiempo. Redujeron, por otro lado, el humor más simple, el slapstick, y también el enfoque constante en el peligro extremo. Ok. Eliminaron y redujeron costos y cosas que ya no aportaban tanto valor. ¿Y qué fue lo que añadieron o elevaron? Ahí viene lo interesante. Incrementaron mucho la sofisticación del entorno. Usaron carpas propias, pero con un ambiente que se sentía más como un teatro elegante. Y lo más importante, crearon elementos totalmente nuevos para un circo. Le metieron un tema o un hilo conductor a cada espectáculo, algo así como una historia. Incorporaron música original, danza artística y empezaron a tener varias producciones distintas al mismo tiempo. O sea, agarraron lo mejor del circo, la carpa, la acrobacia, la emoción, y le sumaron lo mejor del teatro, el argumento, la música, la danza, el ambiente refinado. Exactamente. Crearon una forma de entretenimiento completamente nueva. Y súper importante, dirigida a un público distinto. Adultos, parejas, empresas. Gente dispuesta a pagar un precio mucho más alto que por un circo tradicional. Y con eso hicieron irrelevante al circo de toda la vida, como el Ringling Bros en su momento. Justo. Y para visualizar estas diferencias tan radicales, usan otra herramienta clave, el cuadro estratégico, o Strategy Canvas, como le dicen en inglés. Es básicamente una gráfica muy sencilla. Una gráfica. ¿Cómo funciona? Mira, en el eje horizontal pones los factores clave en los que compite una industria. Para el circo serían precio, animales, estrellas, emoción-peligro, humor, música, ambiente, etc. Y en el eje vertical pones el nivel de oferta que se da para cada uno de esos factores. Alto, medio, bajo. Ya veo. Entonces, si dibujas la curva de cómo ofrecía valor un circo tradicional y la comparas con la del Cirque du Soleil, imagino que se verían muy diferentes. Radicalmente diferentes. La del circo tradicional sería una curva y la del Cirque du Soleil, otra cosa. Y eso, justamente, ilustra las 3 características que, según ellos, debe tener una buena estrategia de océano azul y que el cuadro te ayuda a ver muy claro. ¿Cuáles son esas características? Primero, foco. La estrategia no intenta ser buena en todo. Se concentra en pocos factores clave, los que realmente importan para el nuevo valor. Segundo, divergencia. La forma de su curva de valor tiene que ser única, distinta a la de los competidores establecidos. Y tercero, un mensaje contundente. La propuesta de valor tiene que ser tan clara que se pueda resumir en un lema pegadizo y fácil de entender. Como la emoción del circo con la sofisticación del teatro, para el Cirque du Soleil, por ejemplo. Exacto. O para Southwest Airlines, otro caso que analizan. La velocidad del avión al precio del automóvil. Mensajes claros que reflejan una estrategia diferente. Entendido. Las herramientas ayudan a diseñar la estrategia, a darle forma. Pero, a ver, ¿dónde buscamos esas oportunidades para aplicar las 4 acciones? ¿Es pura inspiración, una genialidad que se le ocurre a alguien o hay caminos más sistemáticos? ¡Qué buena pregunta! Proponen 6 vías o caminos sistemáticos para buscar océanos azules. Básicamente, te invitan a mirar más allá de las fronteras tradicionales de tu propia industria.
No nos da tiempo de ver las 6 a fondo, pero veamos un par de ejemplos que son muy reveladores. Una vía es explorar industrias alternativas. Industrias alternativas. ¿Te refieres a competidores directos que hacen algo parecido? No, no exactamente. Se refiere a productos o servicios que tienen funciones diferentes, que se ven distintos, pero que cumplen el mismo propósito fundamental para el cliente. El ejemplo clásico que usan aquí es NetJets. NetJets. Los de los aviones privados, ¿no? Sí, ellos observaron cómo viajaban los altos ejecutivos. Tenían básicamente dos alternativas principales. Una, volar en aerolíneas comerciales, incluso en primera clase. Era más barato que tener un jet, pero implicaba inconvenientes: hacer colas, ajustarse a horarios fijos, posibles escalas, pérdida de tiempo. Ajá, la opción normal. La otra alternativa era comprar un jet privado. Eso te daba una conveniencia y velocidad increíbles, flexibilidad total, pero a un costo prohibitivo para la mayoría, y además con toda la complejidad de gestionarlo, mantenerlo, contratar pilotos. Claro, dos extremos: o barato e inconveniente, o súper conveniente pero carísimo y complejo. Exacto. Dos alternativas muy distintas. ¿Qué hizo NetJets? Pues combinó lo mejor de ambos mundos. Ofreció la conveniencia, la velocidad y la flexibilidad de tener un jet privado a tu disposición, pero eliminando el altísimo costo de ser dueño del avión y toda la complejidad de gestionarlo. ¿Y cómo no lograron? Con un modelo de negocio innovador, la propiedad fraccionada. Es como un tiempo compartido, pero de aviones de lujo. Pagas por una fracción del avión, lo que te da derecho a ciertas horas de vuelo al año, y ellos se encargan de todo lo demás. ¿El resultado? Crearon un océano azul multimillonario, haciendo irrelevantes tanto a las primeras clases de las aerolíneas como a la venta tradicional de jets para un segmento enorme del mercado ejecutivo. ¡Wow! ¡Qué buena jugada! Mirar las alternativas que resuelven el mismo problema de fondo, no solo a los que hacen lo mismo que tú, tiene mucho sentido. ¿Nos das otro ejemplo de otra vía para entender mejor la lógica? Claro, otra vía que me parece muy interesante es la de repensar la orientación funcional o emocional de una industria. Hay industrias que compiten principalmente en precio y características, muy funcionales. Otras, en cambio, apelan más a los sentimientos, a la marca, a la experiencia emocional. ¿Qué pasa si inviertes esa lógica? Cemex en México hizo algo brillante en este sentido. Cemex, la cementera. Eso suena súper funcional. Cemento, varilla. Ujú. ¿Dónde está lo emocional ahí? Exacto. Vendían cemento, un commodity, un producto básico, muy funcional. Pero se dieron cuenta de algo. Para muchas familias de bajos ingresos en México, el sueño de ampliar su casa, de construir un cuarto más, ladrillo a ladrillo, no era solo algo funcional. Era un acto de amor, de progreso familiar, un proyecto lleno de emoción. Ah, claro, visto así. Pero estas familias se enfrentaban problemas. Les costaba mucho ahorrar el dinero necesario. No sabían bien cómo gestionar la construcción. La entrega de materiales era un lío. Entonces, Cemex creó el programa Patrimonio Hoy. Y fíjate, no solo les vendían cemento. ¿Qué más hacían? Organizaron el sistema de tandas, que es muy cultural en México, para ayudarles a ahorrar de forma comunitaria y disciplinada. Les daban asesoría técnica gratuita para la construcción, les entregaban los materiales directamente en su casa, coordinados con el avance, y hasta celebraban con ellos cuando terminaban una etapa. Hacían una pequeña fiesta. ¡Increíble! Convirtieron la compra funcional y a veces frustrante de cemento en una experiencia emocional positiva, en una forma de alcanzar un sueño familiar. Exactamente. Despertaron una demanda latente enorme. Gente que quería construir pero no podía o no sabía cómo. Y crearon una lealtad brutal hacia la marca Cemex, que dejó de ser solo un proveedor de cemento para convertirse en un socio en sus proyectos de vida. Transformaron un producto funcional en una solución emocional. Impresionante, de verdad. Entonces, sí hay caminos, hay formas de buscar estas ideas de océano azul. Pero, como decíamos antes, una buena idea no garantiza el éxito. Muchas estrategias que suenan brillantes en papel luego fracasan en la ejecución. ¿Qué dicen sobre eso? Totalmente cierto. Y el libro dedica bastante atención a cómo asegurar que la idea no solo sea buena, sino también viable y ejecutable.
Proponen una secuencia muy clara para validar la idea comercialmente antes de lanzarse de lleno. Una secuencia. ¿Cuál es? Primero dicen, tienes que asegurar que tu idea ofrezca una utilidad excepcional para el comprador. O sea, realmente resuelve un gran problema. Elimina una molestia significativa de una forma muy superior a lo que existe. Hay que evitar la trampa tecnológica, ¿sabes? Enamorarse de la novedad por la novedad, sin que aporte un valor claro y tangible al usuario. Como esos gadgets súper avanzados que al final nadie sabe bien para qué usar o son muy complicados. Exacto, como le pasó a Philips con el CDI, un ejemplo que mencionan. Luego, segundo paso, fijar un precio estratégico desde el principio. Y esto es importante. No se trata de poner un precio alto al inicio para descremar el mercado y luego bajarlo. No, hay que fijar un precio que sea atractivo para la masa crítica de compradores objetivo desde el día 1, para capturar el mercado rápidamente. ¿Y cómo sabes cuál es ese precio? Sugieren analizar el precio de las alternativas que usan los clientes hoy para resolver ese problema o satisfacer esa necesidad, no solo el precio de los competidores directos. Ford, con el modelo T, no lo comparó con otros coches, que eran carísimos, sino con el costo de tener y mantener un coche de caballos, que era la alternativa real para la mayoría. Ah, qué interesante enfoque para el precio. Ok, tenemos utilidad excepcional y precio estratégico. ¿Cuál es el tercer paso? Alcanzar un costo objetivo. Para que ese precio estratégico que fijaste sea rentable para la empresa, tienes que trabajar hacia atrás. Del precio le restas el margen de ganancia que buscas y eso te da el costo máximo al que necesitas poder producir y entregar tu oferta. Si con tu estructura actual no llegas a ese costo objetivo, Hay que buscar cómo reducirlo. exacto, ahí es donde tienes que innovar también en la estructura de costos, simplificar procesos, usar nuevos materiales como hizo Swatch con los relojes. O quizás buscar alianzas estratégicas para ciertas partes del proceso, como hizo SAP al inicio. O incluso innovar en el modelo de fijación de precios mismo, como hizo NetJets con la propiedad fraccionada. Utilidad, precio, costo. Una secuencia lógica para asegurar la viabilidad. Pero, insisto, incluso con una idea viable sobre el papel, llevarla a la práctica en una organización grande, con sus inercias, sus políticas internas, la gente que se resiste al cambio, eso puede ser una batalla cuesta arriba. Absolutamente. Y aquí introducen otro concepto que me parece clave para la ejecución: el proceso justo, o fair process, como lo llaman. Argumentan algo muy potente, que cómo implementas una estrategia, el proceso que sigues, es tan importante como la estrategia misma para lograr que la gente la acepte, coopere y se comprometa. Proceso justo. ¿Qué significa exactamente? Que al final todos tienen que estar de acuerdo con la decisión. No necesariamente que todos estén de acuerdo con el resultado final, con la decisión que se tomó. Eso a veces es imposible. Sino que sientan que el proceso para llegar a esa decisión fue justo, que fue transparente y respetuoso. De un proceso justo. Se basa en 3 principios fundamentales que llaman las 3 Es. Engagement, participación, que es darle a la gente la oportunidad de dar su opinión sobre las decisiones que les afectan. Que sus ideas sean escuchadas y consideradas. Explanation, explicación, que significa aclarar las razones detrás de la decisión final. Explicar por qué se tomó ese camino y no otro, aunque no sea el que algunos preferían. Y Expectation Clarity, claridad de expectativas, que es definir muy claramente cuáles son las nuevas reglas del juego, las responsabilidades, los estándares de desempeño y las consecuencias. Entiendo. O sea, aunque a lo mejor no me guste la decisión final que se tomó, si siento que tuve la oportunidad de opinar, si entendí por qué se decidió así, aunque no comparta las razones, y si sé claramente qué se espera de mí ahora, es mucho más probable que coopere y me esfuerce. Exactamente, porque ese proceso justo genera confianza y compromiso voluntario. Va más allá de la pura lógica del negocio, apela al reconocimiento intelectual y emocional de las personas, a su necesidad de ser tratadas con respeto y dignidad. Muestran un caso muy ilustrativo de 2 plantas industriales de una misma empresa, Elco. ¿Qué pasó ahí? En una planta, las relaciones laborales eran históricamente buenas, pero se impuso un cambio estratégico importante de forma vertical, sin aplicar un proceso justo. El resultado fue resistencia, desconfianza y hasta sabotaje. En la otra planta, las relaciones previas eran malas, había mucha tensión, pero al implementar el mismo cambio estratégico, esta vez sí usaron un proceso justo. Consultaron, explicaron, aclararon expectativas. Y a pesar de la mala historia, hubo cooperación.
y el cambio fue exitoso. Increíble el poder del cómo se hacen las cosas, no solo del qué. El proceso justo es fundamental para superar esas barreras humanas al cambio, que a veces son las más difíciles. Totalmente. Y no solo aplica internamente, sino también con socios externos, proveedores, etc. Tiene mucho sentido. No es solo la brillantez de la idea estratégica, sino cómo la llevas a la práctica involucrando y respetando a la gente. Ahora, una pregunta que me surge. Una vez que logras crear un océano azul y tienes éxito, ¿qué evita que los competidores te copien rápido y vuelvan a teñir el agua de rojo? ¿Es sostenible en el tiempo? Es una pregunta clave, claro. La sostenibilidad de un océano azul viene de varias fuentes, según los autores. Primero, la propia naturaleza de la innovación en valor. Recuerda, buscar diferenciación y bajo costo al mismo tiempo. Ya crea una barrera importante. Es difícil para las empresas que están ancladas en la lógica tradicional de elegir una cosa o la otra, copiar un modelo que hace las dos cosas bien. Claro, tendrían que cambiar toda su estructura y mentalidad. Exacto. Segundo, mencionan la importancia crítica del alineamiento. Para que la estrategia sea realmente robusta y sostenible, las 3 propuestas estratégicas clave deben estar alineadas y reforzarse mutuamente. Estas son la propuesta de valor, lo que ofreces a los compradores, la propuesta de beneficio, cómo gana dinero la compañía con eso, y la propuesta de personas, cómo motivas y alineas a tus empleados, socios, etcétera, para entregar las otras 2. A ver, ¿cómo es eso del alineamiento? Un ejemplo. Usen el ejemplo de Comic Relief en el Reino Unido, la organización benéfica del Red Nose Day. Su propuesta de valor para los donantes es única. Es divertido donar, es fácil, es transparente. Dicen que cada libra va directo a la causa, la libra de oro. Y sientes que haces una diferencia real incluso con poco dinero. Es diferenciada y de bajo costo emocional para el donante. Ok, la propuesta al donante. Luego, su propuesta de beneficio para la organización. Tienen costos operativos bajísimos porque dependen masivamente de voluntarios. Los patrocinadores cubren los gastos administrativos y obtienen publicidad gratuita enorme gracias al evento del Red Nose Day. Al mismo tiempo, generan ingresos masivos. O sea, su modelo de beneficio también es diferenciado por cómo opera y de bajo costo. Entiendo. ¿Y la propuesta de personas? Su propuesta de personas para los voluntarios, las celebridades que participan gratis, las empresas que patrocinan, también es muy atractiva. Es divertido participar, requiere poco tiempo, da mucha visibilidad, publicidad gratuita y te hace sentir bien. De nuevo, diferenciada, no es la típica colecta aburrida y de bajo costo, de esfuerzo-tiempo para los que participan. Este alineamiento total entre las 3 propuestas hace que Comic Relief sea muy difícil de imitar con éxito. Cuando todo el sistema está alineado, valor para el cliente, beneficio para la empresa y motivación para la gente, es mucho más difícil copiar solo una parte y que funcione. Correcto. En contraste, mencionan casos donde estrategias que parecían prometedoras fallaron o se debilitaron por falta de alineamiento. Por ejemplo, el Tata Nano en India. Una gran idea de coche ultrabarato, propuesta de valor y beneficio, pero que tuvo problemas iniciales enormes por conflictos con la ubicación de la planta, afectando la propuesta de personas y retrasando todo. O Napster al principio, una propuesta de valor increíble para los usuarios, pero que falló totalmente en alinear a las disqueras, propuesta de personas socios, a diferencia de iTunes que sí lo logró después. El alineamiento es clave para la sostenibilidad. Pero bueno, aún así, la imitación eventualmente puede llegar, ¿no? Los competidores aprenden, se adaptan. ¿Qué haces cuando tu océano azul empieza a teñirse de rojo inevitablemente? Es verdad, nada dura para siempre. Por eso, crear un océano azul no es un destino final al que llegas y te quedas ahí. Es un proceso dinámico. La clave es monitorear constantemente tu curva de valor en el cuadro estratégico. Estar vigilando cómo evolucionan tus factores de valor y los de la competencia. Exacto. Y cuando empieces a ver que las curvas de valor de los competidores se acercan peligrosamente a la tuya, cuando la convergencia es inminente, esa es la señal. Es el momento de realizar otro movimiento de innovación en valor para renovar tu océano azul, para volver a diferenciarte y distanciarte de nuevo. O sea, no es crear un océano azul y ya, sino estar listo para crear el siguiente.
Esa es la idea para una sostenibilidad a largo plazo. Empresas como Salesforce.com son un buen ejemplo de esto. Empezaron con su CRM en la nube, un océano azul en su momento, pero luego, cuando la competencia apretó, lanzaron Force.com y App Exchange, una plataforma para que otros desarrollaran apps, y luego Chatter, una red social empresarial. Fueron añadiendo capas de valor y renovando su diferenciación. Para empresas que tienen múltiples negocios, sugieren usar un mapa que llaman Pionero Emigrante Colono, PEC, para visualizar dinámicamente cómo evoluciona su cartera de negocios y cuándo necesitan lanzar nuevos pioneros, que son las innovaciones de valor que crean océanos azules. O sea, no es dormirse en los laureles. La búsqueda y renovación de océanos azules debe ser algo continuo, parte de la estrategia. Esa es la esencia para mantenerse relevante y rentable a largo plazo. Y ya para ir cerrando, creo que es útil recordar brevemente lo que la estrategia del Océano Azul no es, para evitar algunos malentendidos comunes que a veces surgen. A ver, ¿cuáles son esas trampas o confusiones? No es solo sobre innovación tecnológica, es sobre valor para el cliente en la empresa. Segundo, no es solo diferenciación a cualquier costo, es diferenciación y bajo costo. Tercero, y por lo mismo, no es solo bajo costo sin diferenciación, es bajo costo y diferenciación. Cuarto, no busca crear pequeños nichos de mercado, sino crear nueva demanda masiva. Quinto, no siempre implica destruir industrias existentes, aunque a veces pasa. A menudo es creación no destructiva, abre espacios nuevos sin eliminar los viejos directamente. Y sexto, no es ser anticompetencia per se, sino hacer la competencia irrelevante al cambiar por completo el terreno de juego. Queda muy claro. Realmente fascinante todo el enfoque. Entonces, si tuviéramos que resumir, podríamos decir que la estrategia del Océano Azul nos ofrece un marco de pensamiento y herramientas concretas como el esquema de las 4 acciones y el cuadro estratégico, para dejar de pelearnos hasta la muerte en mercados saturados y, en cambio, crear sistemáticamente nuevos espacios de mercado. La clave es la innovación en valor, buscar diferenciación y bajo costo al mismo tiempo. Ajá. Y tan importante como la idea misma es la ejecución, asegurando la viabilidad comercial con la secuencia utilidad, precio, costo. Y sobre todo, aplicando el proceso justo para lograr el compromiso y la cooperación de la gente dentro y fuera de la organización. Exactamente. Es, en el fondo, un llamado a cambiar la mentalidad estratégica, pasar de un enfoque en competir a un enfoque en crear. De pensar en cómo dividir el pastel existente a pensar en cómo hornear un pastel nuevo y mucho más grande. Y sí, requiere cuestionar las reglas no escritas de nuestras industrias, mirar hacia las alternativas, hacia los no clientes, hacia las ofertas complementarias, ver oportunidades donde otros solo ven límites y restricciones. No es fácil, claro, pero como dicen los propios autores, merece la pena intentarlo. Sin duda, nos deja una reflexión final interesante, creo. Más allá de encontrar un océano azul puntual, que ya es un gran logro, ¿cómo puede una organización, una empresa, cultivar una cultura, una forma de pensar que esté constantemente explorando y renovando esos espacios? ¿Cómo se puede convertir la búsqueda de nuevas curvas de valor y la creación de innovación en valor en algo, intrínseco, en parte del ADN de la empresa, y no solo en un proyecto aislado que se hace de vez en cuando? Una pregunta para seguir pensando después de esta exploración a fondo. Esto fue Hablemos de Libros Podcast. Te invitamos a que te suscribas y por favor compartas este episodio. Recuerda, un libro puede cambiar tu forma de pensar y un pensamiento puede transformar tu vida. Nos escuchamos la próxima semana.